En Hijos México creemos que todo momento tiene como muchas prehistorias antes del tiempo presente y que es importante conocer todas y cada una de estas para podernos explicar y sobre todo poder seguir adelante. Lo que me gustaría platicarles un poquito es una prehistoria de este momento, de este momento en que estamos sentados, este conjunto de colectivos, Hijos México y ustedes del otro lado. En el 6, 7, 8 y 9 de octubre del año pasado, en el Memorial de Tlatelolco, en el Centro Cultural Tlatelolco de la Universidad, Hijos México convocó a un encuentro internacional contra la desaparición forzada de personas y por el juicio y castigo de los responsables de estas desapariciones. Convocábamos principalmente a aquellas organizaciones que también se llaman hijos y que siguen nuestros mismos lineamientos y que curiosamente han seguido historias o vienen de historias muy parecidas a las nuestras, a las de Hijos México. Bueno, el referente inmediato es Hijos Argentina, de donde nosotros retomamos las siglas, de donde nosotros retomamos los ejes de lucha y la forma de organizarnos de manera horizontal y las decisiones por consenso. En este encuentro, que afortunadamente tuvo una muy buena acogida por parte de estas otras organizaciones, el día 1, lo primero que queríamos discutir entre todos los hijos era como el estado actual de nuestra América, de América Latina. Para hacerlo, en nuestro imaginario colectivo, pensamos en un enorme mapa, en un mapa de América Latina, donde cada vez que un compañero narrara la experiencia, digamos, del terrorismo de Estado del país de donde venía, pues de alguna manera se pudiera ilustrar en este enorme mapa ese aspecto del terrorismo de Estado en su país o que ellos habían vivido. La idea era mostrar cómo toda América Latina ha sido presa de esta misma estrategia, de este mismo terrorismo de Estado, en gran parte impulsado e impuesto desde Estados Unidos, pero también muy bien practicado desde su lógica por los gobiernos militares y civiles de toda América Latina. Una primera cosa que les pedíamos una vez que los convocábamos a nuestros compañeros de otras latitudes era una especie de cuestionario de estado de la cuestión, que nos hablara en términos pues prácticamente de numeralias, de cómo era el terrorismo de Estado, de cómo había sido esta represión en su país. Bueno, les quiero decir que la cantidad de masacres de la que tuvimos conocimiento, la cantidad de desaparecidos en toda América Latina, las atrocidades de las que, si bien teníamos conocimiento, ya una vez que las empiezas a sistematizar y a tomar conocimiento, son enormes. Pueblos completos en Guatemala arrasados, igual que aquí en Guerrero, genocidios en Colombia, bueno, la cantidad de desaparecidos en Argentina, etc. Y bueno, por supuesto, el señalar estas complicidades entre estados a través del Plan Cóndor y de otras cosas, de otros tipos de acuerdos internos entre estos gobiernos. Pero cuando teníamos todo eso, nos dimos cuenta que lo que teníamos en las manos era también un poco una memoria del terror, pero que llamaba al miedo, además cuando uno ve la magnitud pareciera que llama también a la inmovilidad, porque parecen tan grandes, parece esta coordinación entre estados, estos militares que cambian las tonalidades de verde olivo, pero que al fin y al cabo están hechos para conservar este modo de vida del capitalismo, etc. Y que
si convocábamos en el primer día a eso, pues como que iba a ser un viaje en vano, porque perfectamente podríamos llorar algunas de nuestras derrotas desde nuestros lugares. Afortunadamente, cada vez que registrábamos una masacre, como les decía, o buscábamos datos sobre desaparecidos en todos los estados de América Latina, también ahí aparecía, un poco tímida entre las cifras oficiales, pues que sí había por ahí un colectivo de familiares, había un colectivo de sobrevivientes, colectivos de gente que había sido comités de base de movimientos político-militares, movimientos triunfantes, y entonces nos dimos cuenta que eso era lo que queríamos convocar al resto de los hijos del resto de las latitudes, del resto de los países. Nos dimos cuenta que esas historias que habían nacido como pequeñitas, como al margen de esa gran historia, era en realidad lo que nos convocaba, porque esas historias pequeñitas eran bastante persistentes, eran luchas largas, eran luchas de resistencia, que además engendraban historias individuales verdaderamente ejemplares, madres dando vueltas alrededor del obelisco en Argentina, las doñas aquí en México parándose frente a Catedral, las personas en Perú tratando de conformarse en comités muy pequeños, perseguidos a pesar de que lo único que pedían era saber dónde habían quedado sus familiares. Ahí estaban esas luchas y nos dimos cuenta con mucho gusto que además algunas de esas luchas tenían ese mismo discurso que hemos podido manejar desde Hijos México y que ha conformado esta personalidad. Es decir, si bien venimos de historias de horror, no nos victimizamos, no lloramos la pérdida de nuestros padres. Por el contrario, cada mañana nos despertamos con la dignidad y esperando ser dignos hijos de nuestros padres, y no solamente los biológicos inmediatos, también poder decir soy hijo de Eliasira Morales, de José de Jesús Ávila González, de Epifanio Avilés, de todos y cada uno que para nosotros son nombres, son historias y que nos explican el tiempo presente y que su ejemplo nos hace luchar, pero también luchar con un sesgo de alegría, de saber que a pesar de esas historias de terror, a pesar de esos contubernios entre estados, a pesar de pues toda esta historia que pareciera inmovilizarnos, aquí seguimos y sus nombres siguen resonando y sus ideales hoy más que nunca siguen vigentes. Y bueno, coincidió que muchos de esos colectivos que tenían este mismo discurso eran justamente hijos en otras latitudes. El día que eso se cristalizó y dejó de ser una planeación, ese 6 de octubre, en ese lugar tan emblemático como era Tlatelolco, y que podíamos ver a los compañeros de Chile, de Uruguay, de Guatemala, tomando, de Colombia por supuesto, en este crisol que tuvimos oportunidad de conocer, en su, digamos, análisis político actual, la forma en que incorporaban la memoria y las reivindicaciones sociales y el orgullo de ser hijos de quienes somos, pues nos dimos cuenta que justo a eso habíamos convocado. Ese era el sentido de ese encuentro. Viene a colación precisamente ese primer día, que además fue muy interesante escuchar a todos los compañeros y sus respectivos análisis, porque ahí nos encontramos una vez más con Beatriz Torres, que afortunadamente fue testigo de semejante acontecimiento, y que una historia que nos emocionaba por encontrar estas otras identidades. También veíamos que no solamente era el gusto de reconocer a la familia, sino que de verdad esas historias y esa manera de abordarlas estaba aportando en ese momento a tener una nueva actitud, o una actitud ante el mundo, ante este país, ante esta América nuestra tan dolida,
que no fuera justo de martirilogio ni de victimización, que fuera de lucha, y entusiasmada por ese espíritu, ya al viernes siguiente teníamos un foro en Casa Lam y rápidamente surgió la propuesta de el Fondo H ulteriormente. Ahí es donde empieza la otra prehistoria, que es cuando nos dice que está interesados Camena en tener el archivo de hijos. Obviamente, primero que nada pensamos en Hijos México, porque era el contacto inmediato. Ya había contacto con Hijos Colombia, ya tenían esto discutiendo. Ahorita de producto de este encuentro, ahora como red internacional, seguro vendrán mayores contactos. Pero una cosa que decíamos es de que ¿cómo le podía interesar de pronto? Bueno, nos sorprendía que le interesara el archivo de Hijos como organización. Porque para que ustedes se hagan una idea, el archivo de Hijos es un archivo más bien activo, no es un archivo donde uno guarda cosas para el recuerdo, es un archivo donde uno guarda la biografía que le contó alguna de las doñas, para que más adelante saquemos un cartel. Es un archivo que tiene un cartel convocando a un evento donde nos invitaron y cuyo diseño hizo alguna de las compañeras y que pues preservamos para utilizarlo más adelante. Son las mantas que se han traído de cuando se fue a conocer a los hijos, por ejemplo en Argentina, y que nos obsequiaron una manta y pues más bien la guardábamos para salir con ella a marchar, pues es lo que se hace con las mantas. Eran estas historias, estas piezas, que era un archivo pues vivo en ese sentido y que, como ustedes entenderán, pues estaba en una bodega hasta hace no mucho, en un desorden fenomenal, que nos servía a nosotros en la práctica, pero dudosamente a alguien más, ¿no? Ahí entra la otra heroína de la prehistoria, que es Betina, que ha organizado, ha puesto un orden en eso y sobre todo con eso dando la posibilidad de que este archivo no solamente nos sirva a nosotros para eso, sino que igual, una vez digitalizado, una vez que esté en el acceso, cualquiera pueda asumirse hijo de esta historia, con o sin puntitos, y pueda decir: yo reivindico a los desaparecidos y quiero saber del caso, quiero conocer la historia de Rafael Ramírez Duarte, o quiero saber exactamente a qué se dedicaba, no sé, Alicia de los Ríos. Me ven tantos nombres, pues, y que puedan hacer algo con eso, y que puedan salir y ponerse una foto en el pecho, o sacarse una foto, y puedan salir y marchar con una consigna, con una playera que diga: los desaparecidos nos faltan a todos, y que realmente lo sienta. Y si para eso sirve ese archivo, es exactamente para lo que lo queremos. Ahora bien, y ya entrando en qué más puede tener ese archivo, como decían bien, este archivo no solo pretende, y difícilmente lo logrará, ser un archivo académico, academicista, en el mal sentido de la palabra, es decir, un conjunto de datos ahí impersonales, fríos, con los cuales escribir textos igualmente de impersonales y fríos. Tiene historias de vida, tiene las historias de las doñas que se dedicaban a cocinar y planchar en su casa y que un día se volvieron la vanguardia del movimiento social, haciendo paradas frente al campo militar número 1, por ejemplo, haciendo, no sé, parándose frente a la catedral, un lugar vetado en México para manifestarse históricamente, enfrentándose a los perros policías de 4 y 2 patas, ahí sí bien dicho, pero también, no solamente la historia que nos habla de las personas que participaron en movimientos político-militares, no solamente su participación, también el saber José de Jesús era un muy buen hijo, estudiante de dieces, que le gustaba ayudar a sus compañeros en las clases, que Hilda Escobedo
era alguien incansable, que estaba igual dando clases de natación que de danza, que alfabetizando alumnos, que estando en reuniones en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que estaba posiblemente participando en el movimiento de acción revolucionaria, o que a Deliasira le gustaba jugar a los patitos en las ferias. Es decir, nos devuelven a los desaparecidos en toda su dimensión humana. Creo que esa es una de las cosas que queremos aportar y que esperamos esté rescatada en este archivo Hijos, y saber que los desaparecidos, cuando decimos que los desaparecidos nos faltan a todos, no solamente reivindicamos sus ideales revolucionarios, sus planes de transformar y hacer de este un mundo mejor, porque creo que ya con su ejemplo hacen bastante y lo decimos cada vez que podemos, sino también de devolverles esta dimensión humana y no establecer esta segregación de la cual gusta a veces el Estado, de separar entre víctimas buenas y víctimas malas. Estos eran revolucionarios que también eran hijos, y también eran profesores, y también eran abogados, y también eran campesinos, etc. Esperemos que todas esas historias recogidas en el archivo de Hijos México puedan ser colectivizadas lo más posible y de esa manera salgan del archivo y se colectivicen y se internacionalicen. ¿Por qué no pensarlo en esas magnitudes? Para terminar, nada más para uno de las frases con las que concluimos, digamos que construimos también en consenso durante este encuentro, intentaba describirlos, intentaba caracterizarlos, y tenía que ver con que decimos que en Hijos subvertimos el dolor en fuerza y la tristeza en rebeldía, y eso más las frases que siempre decimos, esperamos que, digamos, hablen por nosotros y de lo que queremos hacer. Eso de que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, que vivos los llevaron, vivos los queremos, y sobre todo que a los responsables de estos crímenes no los queremos nada malo, no los queremos torturar, no los queremos meter en las celdas, nada más queremos un juicio y castigo en una celda cómoda, pero en una prisión común como todos los demás. Gracias.